Bueno, vamos a ver. Entonces empezamos con este tema de conceptos previos y vamos a hablar sobre el protocolo HTTP. Muy rápido, ya lo conocéis, ¿de acuerdo? El objetivo fundamental, presentaros la herramienta de Bursuit. ¿De acuerdo? Bueno, vale. Entonces, en este tema, como decía, vamos a ver HTTP, luego vamos a hablar de Apache, un poquito más largo, y sobre todo vamos a hablar de Bursuit, del proxy HTTP. De acuerdo, muy bien. Venga, empezamos con el protocolo HTTP. Bien. Vamos a ver, sabéis perfectamente que el protocolo HTTP es un protocolo a nivel de aplicación que funciona sobre TCP/IP y que se basa en un mecanismo de peticiones y respuestas. Request y response. ¿De acuerdo? Request y response. Vale, y entonces, ¿en qué consisten las peticiones? ¿Qué contiene una petición? ¿Habéis visto una petición alguna vez? ¿Con todo el detalle de la petición? Sí, ¿en qué lo habéis visto? En el navegador. ¿Con algún complemento? ¿Alguna...? ¿Que viene el todo con todas las cabeceras y todo? Ah, vale, con la herramienta de desarrolladores. Web. Pero eso no es un complemento. ¿Pero en qué navegador? En el, en el Firefox no tienes que instalar el web, no tienes que el web developer. ¿No? Yo es que lo tengo instalado, entonces no sé. Vale, vale. Bien, bueno, podéis ver ahí perfectamente toda la petición. De acuerdo, nosotros lo vamos a ver con una herramienta muy cómoda que es el Bursuit. El Bursuit me va a permitir ver todo lo que pasa en ambos sentidos y además lo voy a poder modificar a mi gusto. Voy a poder realizar las modificaciones que yo quiera en la petición, pues para realizar un ataque, por ejemplo. Yo voy a poder modificar cualquier cabecera antes de volver a enviarlo. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues esto es un request. Ya lo conocéis, imagino. ¿Vale? Y bueno, pues como veis, para empezar, tenemos el método de la petición. Pues en este caso es un método get. Ya sabéis qué métodos, ¿conocéis más métodos aparte de get? El post, ya los conocéis. De acuerdo, vale. De acuerdo, aquí el recurso que se pide. De acuerdo, y el protocolo utilizado. Y aquí tenéis lo que son las cabeceras, que jugaremos con ellas. ¿Vale? Entonces hay que familiarizarse un poco. Por ejemplo, aquí tenéis las cookies. Las cookies que irán tanto en las peticiones como en las respuestas. Ya veremos cómo viajan de un lado para otro. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis información, por ejemplo, del cliente, del el motor del cliente, Zilla 5.0, lo que sea, ¿de acuerdo? Formatos aceptados. El referer, ¿lo conocéis? ¿Sabes qué es el referer? ¿Tuís, por ejemplo, que puede ser el referer? Referer saldrá alguna vez que otra. Entonces, tomamos nota. ¿Qué es el referer? ¿Cómo? Exactamente. ¿Desde dónde estás haciendo esa petición? Por ejemplo, yo he solicitado seguridad HTML desde aquí, desde login PHP. ¿De acuerdo? Si no lo he solicitado en ningún sitio, sino que es una petición inicial, no hay referer. ¿De acuerdo? Vale. Connection keep alive. Bueno, esto es para utilizar la misma conexión TCP, no cerrar, que no cierre la conexión TCP y todas las peticiones, ¿de acuerdo? Un poco para aumentar la eficiencia. ¿Vale? Bien, entonces, para manejar las peticiones y las respuestas, lo que vamos a utilizar es esta herramienta. La tenemos al final, aquí. El Bursuit. El Bursuit es un proxy HTTP. ¿De acuerdo? Podemos utilizar herramientas dentro de los navegadores. Como ya decís que lo incluye directamente o bien algún complemento como Tamper Data para ver las peticiones y las respuestas. Bien, pero nosotros vamos a utilizar un proxy HTTP para que poder manejarlo de forma más flexible. Este proxy, como veis, ¿sabéis lo que es un proxy?
¿Qué significa proxy? En general, proxy es un proceso, una aplicación, algo que representa a. Entonces, el Bursuit, va a representar al cliente, al Firefox. En este caso voy a utilizar. ¿De acuerdo? Es decir, lo voy a poner en medio, entre el Firefox y el servidor web. ¿De acuerdo? El servidor se va a conectar con, como veis, con el Bursuit. Pero para él va a ser transparente, va a ser el cliente. ¿De acuerdo? Luego, que lo que resulta que el cliente envía lo captura, como veis, el proxy. Yo, si quiero, lo manejo, hago lo que me dé la gana y luego se lo envío al servidor. El servidor responde al proxy. ¿De acuerdo? Y el proxy, si quiero, lo manejo y si no, no, se lo envía al cliente. ¿Vale? Es decir, como veis aquí, el proxy actúa en representación del cliente, del Firefox. ¿De acuerdo? Bueno, o el que utilice, el browser que utilice. ¿De acuerdo? Vale, esa es la idea. Entonces, ¿dónde lo podéis conseguir? Aquí. En PostWidget. ¿De acuerdo? Pincháis. Aquí tenéis. ¿De acuerdo? Toda la información de Bursuit. Download. Y por supuesto os bajáis la edición libre. ¿De acuerdo? Y cuando os bajáis la edición libre, bueno, pues bajaros el jar. De esta manera podréis utilizarlo desde también las máquinas estas. No tenéis que instalar nada. ¿De acuerdo? ¿Queréis de un portátil? ¿Queréis bajaros la versión instalable? Pues nada, no queráis. ¿De acuerdo? Vale. Entonces el Bursuit cuando lo arrancáis, ¿vale? Lo arrancáis, podéis guardar los proyectos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Vale. Le decimos que utilice la configuración por defecto. ¿De acuerdo? Y, como veis, tiene bastantes funcionalidades. Algunas en esta versión libre no funcionan. En la versión profesional sí. Vamos a utilizarlo en modo proxy, como os he dicho, para que actúe en representación de. ¿De acuerdo? Entonces, usamos la pestaña de proxy. Y fijaros, aquí tenemos la pestaña de interceptar. Aquí es donde vamos a ver todas las peticiones y todas las respuestas. ¿De acuerdo? Pero claro, primero tenemos que configurar el Bursuit. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en medio. ¿Por qué? ¿Por qué ha desaparecido la grabación? Bueno, vamos a ver. Entonces, para conseguir eso, ¿cómo se hace? Pues fijaros aquí en opciones. ¿De acuerdo? Están las transparencias también, todo esto, ¿eh? En opciones. Fijaros que lo voy a poner aquí en local, porque lo voy a poner sustituyendo, vamos, en representación al cliente, es decir, en 127.0.0.1, ¿de acuerdo? Y lo voy a poner en un puerto, por ejemplo, en 8080. Esto, por supuesto, se puede modificar. Podéis cambiar y ponerlo en otro puerto distinto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces lo vamos a poner ahí. ¿Vale? Y, bueno, fijaros cómo también en las opciones, aparte de decir dónde va a estar el Bursuit, dónde va a arrancar, fijaros que le puedo configurar si interceptar las peticiones y si interceptar las respuestas. ¿Lo veis, no? ¿De acuerdo? En este momento está que sí que intercepta las peticiones, pero no intercepta las respuestas. Vamos a poner que intercepte todo. ¿De acuerdo? Fijaros que ahora le viene configurado que las peticiones solamente intercepta aquellas que no encajen con estos ficheros, las imágenes, los CSS, ¿de acuerdo?
Yo le voy a poner que intercepte todo, para que lo veáis, ¿de acuerdo? Luego ya si se pone pesado voy quitando cosas, ¿de acuerdo? Vale, y aquí también voy a poner que intercepte todo, ¿vale? Porque solamente pongo que intercepte lo que encaja con texto. Le puedo poner que intercepte las peticiones que correspondan a alguna, digo las peticiones, las respuestas que corresponden con alguna petición. ¿De acuerdo? Alguna petición que hayas interceptado. ¿Vale? O alguna que hayas modificado. Como veis, todas estas cuestiones son configurables. ¿Vale? Le quito eso, va a interceptar todo. ¿Vale? Entonces, lo configuro. Recordad que está aquí en esta dirección IP y en este puerto. Ahí es donde arranca. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ahora, una vez que tengo ya arrancado el Bursuit, claro, le tengo que ligar con el Firefox. Si no, el Firefox no utiliza el Bursuit. Me comunica directamente con el servidor y ya está. ¿De acuerdo? Arranca aquí el Bursuit, vale, muy bien. ¿Vale? Pero ¿cómo le digo yo al Firefox que utilice el Bursuit? Que todas las peticiones que realice las haga a través del Bursuit. Bueno, pues para ello lo que tenemos que hacer es para ello lo que tenemos que hacer es, fijaros, todo esto viene en las transparencias, herramientas. Os recomiendo que utilicéis el Firefox, ¿de acuerdo? En la asignatura, podéis utilizar otros si queréis, tenéis mucho capricho, pero yo recomiendo que utilicéis el Firefox, ¿vale? Porque, bueno, pues todo viene preparado, todas las prácticas vienen preparadas utilizando el Firefox y tal y cual, y por supuesto se pueden hacer utilizando el Chrome, pero bueno, pues a lo mejor hay que ver algún detallito, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, mucho más sencillo si utilizáis el Firefox. Opciones, ¿de acuerdo? Avanzado. Red. Configuración. ¿De acuerdo? Es decir, la red que va a utilizar el Firefox, le decimos, como veis aquí, que utilice uProxy. ¿De acuerdo? En vez de decirle que sin proxy, directamente, claro, con uProxy. ¿Vale? Y entonces fijaros aquí, ¿dónde le vamos a decir que está el proxy? ¿Veis dónde está? El localhost 8080, donde hemos arrancado antes el Bursuit, ¿no? ¿Os acordáis, no? Que lo habíamos arrancado aquí, 127.001 y 8080. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Veis? Creo que vosotros en las configuraciones de estas máquinas tenéis puesto utilizar un proxy, ¿no? Quitadlo, quitadlo, que en este momento la situación es esta. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora cualquier petición que hagáis con el Firefox, cualquier petición que hagáis, vais a ver que la intercepta el proxy, que no llega. Vamos a verlo ahora. ¿De acuerdo? Entonces, si queréis funcionar normalmente, tendréis que quitar esta configuración. Tendréis que decirle al Firefox que no utilice proxy. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, vamos a verlo. Vamos a utilizarlo. Bien. Venga, empezamos por uno sencillo. Vamos a hacer una petición a un recurso cualquiera. Este de aquí, seguridad HTML, que es simplemente el temario de la asignatura presente, la que estamos viendo, ¿de acuerdo? Pues venga. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. Historial. Limpiar el historial.
¿vale? En muchas ocasiones os va a pasar que a lo mejor no os funciona como creéis que os iba a funcionar porque está tirando de la caché, no está haciendo la petición, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer en este caso, como veis, va a ser limpiar el navegador, vale. Y ahora lo pedimos, vale, fijaros, ¿de acuerdo? No estaba realizando la petición antes, por eso he limpiado la caché, ¿de acuerdo? Ahora sí está realizando la petición. Fijaros que aquí no llega nada en el navegador. ¿Por qué no llega nada? ¿Por qué? Pues porque la petición está retenida aquí, como veis, en el Bursuit. Aquí está, ¿la veis? No sé si la veréis muy bien. ¿La veis o no tenéis mejor vista que yo? ¿De acuerdo? Aquí tenéis la petición, seguridad HTML, y aquí veis las cabeceras. ¿De acuerdo? A localhost se la estoy pidiendo y todas las cabeceras, que en este caso, ¿vale? Yo ahora esto lo podría modificar a mi gusto. Esto lo podéis editar como os dé la gana. ¿De acuerdo? Es un fichero de texto y podéis cambiar las cookies, podéis poner, por ejemplo, si he robado el identificador de sesión, lo podéis poner aquí, que lo haremos en su momento, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En este caso no voy a tocar nada. ¿Vale? Le doy a este botoncito, forward. Forward, ¿qué significa? Dejarlo pasar. Mandárselo al servidor. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces lo dejamos pasar. Está haciendo otra petición. Vamos a ver. Esto, fijaros, es una respuesta. Fijaros, veis como la respuesta que tiene un código 200. ¿Sabéis qué significa el código 200? Que ha sido correcta, efectivamente. Y aquí veis las cabeceras. ¿De acuerdo? El servidor, Apache 2.4, OpenSSL, última modificación para temas de caché, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y aquí veis el cuerpo. Este es el contenido HTML de ese fichero. ¿De acuerdo? Igual aquí lo podría modificar y hacer lo que quisiera. Lo voy a dejar pasar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Fijaros como una de las cosas que tiene es una imagen. ¿Veis aquí el logo PNG? ¿De acuerdo? ¿Vale? Fijaros, lo dejo pasar. Lo dejo pasar. Y aquí ya me ha llegado. ¿Veis? Como efectivamente me ha llegado ese contenido. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Pero falta la imagen. ¿No veis que falta la imagen? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la va a pedir ahora. ¿De acuerdo? Que me ha cambiado aquí el orden de petición. Me ha roto un poco los esquemas. ¿Sabéis qué es esto que está devolviendo aquí? Es una respuesta. ¿Sabéis qué es esto? ¿Sabéis qué es? El favicon. ¿Habéis visto que antes me ha hecho una petición del favicon? Lo está devolviendo ahora, el icono. ¿Sabéis cuál es el favicon, no? Pues lo está devolviendo ahora. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero fijaros, lo dejo pasar. ¿Y qué está pidiendo ahora? La imagen que le faltaba para completar, efectivamente. Es decir, cuando le llega a la página, todos los recursos que le faltan los va pidiendo. Y estos recursos pueden estar en el mismo sitio web o en otro. ¿De acuerdo? ¿Vale? Los va pidiendo. Logo PNG. Ahí responde con el logo PNG. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Que es una imagen, pues por eso está así. El contenido es este, el cuerpo es este. ¿De acuerdo? Lo dejamos pasar y ya está. Ya tenemos aquí la imagen. ¿De acuerdo? Si esto tuviera más contenidos, bueno, pues los iría pidiendo. ¿Vale? ¿Veis cómo funciona? Claro, si yo tengo el Bursuit en medio, pues esto es un tormento. Está constantemente parando el proceso, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Vale, pues entonces vamos a utilizar el Bursuit, como he dicho, aquí viene un poco lo que hemos estado haciendo, básicamente. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vale, este es el formato de una respuesta, no lo comento ya. Cada recurso es una nueva petición hasta obtener el contenido completo de la página web. Ya lo hemos visto.
¿De acuerdo? Método de request, yo creo que no merece la pena ya comentarlos mucho. ¿De acuerdo? Get, ¿lo conocéis? Método get. ¿Cómo? Solo devuelve las cabeceras, no devuelve el body, el cuerpo. ¿Vale? Para un poco monitorizar lo que está pasando. ¿Vale? Luego lo utilizaremos con una herramienta. ¿Qué? Ya lo conocéis, yo de esto ya no os voy a hablar. ¿Dónde va? ¿Dónde van los datos cuando utilizo el post? Aquí. ¿De acuerdo? Cuando utilizo get, los datos van aquí en el query string. ¿De acuerdo? En la URL. Cuando utilizo post, los datos van aquí. Una cuestión de seguridad que hablaremos, que comentaremos. ¿Cuándo se utiliza el método post? ¿Cuándo es recomendable utilizar el método post? Porque por defecto se utiliza el método get para solicitar recursos. Pero ¿cuándo utilizarás el método post? ¿Para crear un recurso. Bueno, o para enviar datos en general. Para enviar datos en general. Los datos procuraremos siempre, cuando haya datos, procuraremos utilizar el método post en vez del método get. No confundas con el tema del API REST. ¿Vale? No te líes con el API REST. Vamos a ver. ¿Por qué es preferible utilizar el método post para enviar datos que el método get? ¿Por qué creéis vosotros? En este caso es preferible esto que esto. ¿Cómo? ¿Y por qué crees que es más vulnerable que vaya en el URL que vaya aquí? Porque ir va. ¿Cómo? Todo. O va cifrado todo o no va cifrado nada. Pues o va cifrado todo o no. Si utilizas HTTP se va cifrado todo. ¿De acuerdo? Pero aparte de que también otra recomendación será que cifres. ¿De acuerdo? Eso está claro. Aparte, no tiene nada que ver porque es preferible utilizar el método post que el get. ¿Sabéis por qué? Porque es mucho más fácil que estos datos, si van aquí, se distribuyan inadecuadamente. Por ejemplo, en el historial. ¿De acuerdo? Si yo realizo esta petición, en el historial del navegador queda esta petición con estos datos. Fijaros, un user y un password. ¿De acuerdo? Si alguien utiliza el mismo navegador, podría acceder al historial. O si yo a alguien le mando un enlace. Oye, mira, que te mando un enlace de esto que he visto. Se lo estoy mandando con esto. ¿De acuerdo? Es mucho más fácil, por lo tanto, mucho más fácil que si utilizo el método get, estos datos se distribuyan inadecuadamente. Sean un user, un password o cualquier otro dato. ¿Vale? Entonces, cuando hay datos que enviar, es preferible utilizar el método post. ¿De acuerdo? Método get. ¿De acuerdo? Por ejemplo, fijaros. Voy a hacer otra vez esta petición. Bueno, para empezar, lo que voy a hacer es limpiar el historial. ¿De acuerdo? Para que realice la petición, pida los datos. Entonces lo que hacemos es solicitarlos. Aquí veis. Y fijaros, para que veáis que se puede modificar a gusto aquí, lo que voy a hacer es cambiar y pues, cambiar el método. Bueno. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces fijaros que ahora al enviarlo, fijaros que ahora lo que me llega es únicamente las cabeceras, no viene el cuerpo. ¿Veis? ¿De acuerdo? Vale. Vale. Bien, los códigos de la respuesta los conocéis, ¿no? Más o menos esto lo conocéis. 200 correctos, 300 es una redirección, 301 movido permanentemente, 302 movido temporalmente, ¿de acuerdo? 304 es cuando te dicen no te doy el recurso porque lo tienes tú.
¿vale? Porque una de las cabeceras que se utilizan es decir, oye, el recurso que te estoy solicitando ya lo tengo yo, pero lo tengo en caché, y lo tengo con esta fecha. Si el servidor ve que no ha sido modificado posteriormente a esa fecha, te dice, toma, 304, no modificado, saca el tuyo. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. ¿Vale? 400, un problema de acceso, no estás autenticado, acceso no permitido, o bien ese recurso no existe. 500, error en el servidor. Hay muchos más, ¿eh? Por supuesto que hay muchos más. ¿De acuerdo? Esto lo habéis visto más o menos, ¿no? Intuyo. Vale. Vale, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver. Bueno, el ejemplo que voy a ver es el de este de aquí, esta página de aquí. Muy rápidamente, como un ejemplo más. ¿Sí? Es un fichero de login. Como veis, aquí hay un formulario donde pide el usuario y el password. ¿De acuerdo? ¿Veis? ¿Vale? Vais a ver que va por post. Método post. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Post. Y luego cuando lo recoge, pues comprueba que ese login y ese password esté en la base de datos. ¿De acuerdo? Si está en la base de datos todo correcto, el usuario está autenticado, redirecciona a seguridad HTML. Y si no, si el login y el password no es correcto, redirecciona aquí, noout.html. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo va? Vale. Bien, pues vamos a ver entonces. Vamos a darle caña con el Bursuit. Vale, pues aquí lo tenemos, el Bursuit. Pedimos login PHP. Me responde con el formulario, como veis, ¿no? ¿De acuerdo? Usuario y su password, aparte del formulario. ¿De acuerdo? Con el logo también. Ya que lo tenemos. ¿De acuerdo? Ponemos aquí los datos. Lo enviamos. Y fijaros, como siempre, el Bursuit ahí en medio, interceptándolo, ¿de acuerdo? Fijaros cómo van aquí los datos. Alberto. ¿De acuerdo? Vale. Bien, entonces ahora estos datos son correctos. ¿Qué es lo que va a hacer? Hemos dicho redireccionar a seguridad HTML. Vamos a ver cómo lo hace. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis que en el código lo que hacemos es esto? ¿Veis, no? ¿Vale? Esto, location es una cabecera, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Pues entonces, vale, se lo enviamos. Y fijaros que me responde. ¿Veis lo que me responde? Observad un poco la respuesta esta. ¿Qué código de respuesta es para empezar? ¿Qué código es? No es un 200, ¿veis? ¿Qué código es? 302, redirección. ¿De acuerdo? Redirección. ¿Y a dónde me está redireccionando? ¿A dónde? A location, aquí lo veis, lo que habíamos puesto en header, ¿veis? ¿Os acordáis en PHP que habíamos puesto header location, no? ¿Vale? A seguridad seguridad HTML. ¿De acuerdo? Esto le está llegando al cliente. Bueno, le va a llegar ahora cuando se lo pasemos con el Bursuit. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a hacer el cliente? Inmediatamente. ¿Qué va a hacer? ¿Qué creéis que va a hacer cuando le llega esto? Pues solicitar seguridad HTML. Ni más ni menos. ¿De acuerdo? Esto, claro, para nosotros es transparente. No lo vemos. Directamente hubiera aparecido a la hora de navegar seguridad HTML, claro. ¿De acuerdo? Pero lo que está pasando, en definitiva, es todo esto. Esto le llega ahora al cliente, forward, y fijaros lo que pide. Seguridad HTML. ¿De acuerdo? ¿Vale? Accedes a seguridad HTML. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, luego ya veremos a ver el mecanismo para que no puedas acceder a seguridad HTML sin haberte autenticado antes, claro. ¿Mm? Bien, entonces ahora ya me llegaría. ¿Veis? ¿De acuerdo?
¿Veis cómo va un poquito el tema de las peticiones y respuestas, no? Aunque ya lo conocíais, pero bueno, por manejar el curso y más que nada. Vale, pues entonces esto lo vamos a